Mi nombre es Dr. Farid Rostami. Tengo 54 años. Y el 14 de octubre de 2021, mi corazón debía dejar de latir para siempre, colgado de una grúa de construcción en una plaza pública de Teherán. Fui condenado a la ejecución pública por el delito de corrupción en la tierra y apostasía, simplemente por poseer una Biblia y enseñarla en secreto a mis estudiantes universitarios. Pero el Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, tenía una lección diferente preparada para el final de mi vida académica. Este es mi testimonio de cómo la lógica humana falló y cómo la intervención divina rompió las cadenas de la muerte. Nací en 1967 en una familia de intelectuales prominentes en la capital. Mi padre era un renombrado físico y mi madre una profesora de literatura persa. Desde que tengo uso de razón, mi vida estuvo rodeada de libros, debates y una búsqueda incesante del conocimiento empírico. Crecí en un hogar donde la religión se veía como una reliquia cultural, necesaria para la cohesión social pero irrelevante para la mente moderna. Mi Dios era la razón, mi templo era la universidad y mis profetas eran Kant, Nietzsche y Marx. A los 35 años ya había obtenido mi doctorado en filosofía de la historia y ocupaba una cátedra titular en la universidad más prestigiosa del país. Mi vida era una torre de marfil construida con ladrillos de arrogancia intelectual. Vivía en un amplio apartamento en el norte de la ciudad, con vistas a las montañas nevadas, decorado con arte abstracto y estanterías que iban del suelo al techo, repletas de miles de volúmenes en 4 idiomas diferentes. Mis estudiantes me veneraban como a una eminencia. Mis colegas buscaban mi aprobación. Tenía el respeto, el estatus y la seguridad económica que millones anhelaban. Pero permítanme hablarles sobre el vacío que reside en la cima de la montaña intelectual. A pesar de tener todas las respuestas teóricas sobre la existencia humana, yo no tenía una razón para vivirla. Enseñaba sobre ética, pero veía corrupción en cada esquina de mi facultad. Enseñaba sobre el propósito de la historia, pero mi propia vida se sentía como una secuencia aleatoria de eventos sin destino final. Cada noche, después de corregir tesis brillantes y beber té importado en mi estudio, me sentaba en mi sillón de cuero y miraba el vacío. El silencio de mi apartamento era ensordecedor. Tenía cientos de conocidos académicos, pero ningún amigo que conociera mi alma. Tenía miles de libros, pero ninguna palabra que pudiera consolar mi miedo a la muerte. La filosofía me había enseñado a deconstruir la fe de los demás, a analizar los mitos y a exponer las falacias lógicas de la religión. Pero no me había dado nada para poner en su lugar. Era un hombre que podía explicar el universo, pero que no podía justificar su propia existencia dentro de él. El punto de inflexión llegó en el invierno de 2019. El gobierno me asignó una tarea especial debido a mi estatus y mi lealtad percibida al régimen académico. Se me concedió acceso a los archivos restringidos del sótano de la Biblioteca Central. Mi misión era catalogar y analizar una colección de materiales subversivos y prohibidos que habían sido confiscados a disidentes políticos y religiosos durante la última década. El objetivo era escribir un tratado refutando estos textos para fortalecer la ideología del Estado. Recuerdo el olor a humedad y polvo rancio cuando bajé las escaleras de hormigón hacia el archivo. Era un lugar frío, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban constantemente, creando un ambiente estéril y hostil. Pasé semanas revisando panfletos políticos, manifiestos comunistas y literatura extranjera censurada. Mi mente trabajaba mecánicamente, clasificando y desechando ideas como si fuera una máquina. Una tarde de martes, mientras movía una caja pesada marcada con la etiqueta Propaganda Occidental, un libro pequeño de tapas negras cayó al suelo. No tenía título en la portada, solo una textura rugosa y gastada. Lo recogí con indiferencia, esperando encontrar otro manual de espionaje o un tratado político. Pero al abrirlo, vi que estaba impreso en un papel finísimo, casi transparente. Era una traducción al persa moderno de la Santa Biblia. Mi primera reacción fue de desdén profesional. Había leído fragmentos de la Biblia antes, por supuesto, pero siempre como un académico que disecciona un cadáver, buscando contradicciones históricas o influencias mitológicas. Sin embargo, mi tarea era analizarlo,
así que me senté en la mesa de metal frío y comencé a leer. Lo abrí al azar y mis ojos se posaron en el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Como filósofo, el concepto de logos, el Verbo, la razón divina, me atrapó instantáneamente. Pero a medida que continuaba leyendo, algo extraño sucedió. El texto no se leía como un mito antiguo. No tenía la estructura de la propaganda. Tenía una autoridad tranquila, una voz que no intentaba convencer mediante la retórica, sino que simplemente declaraba la verdad con una pureza que cortaba el aire. Pasé las siguientes horas leyendo el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa frase desmanteló 50 años de mi educación elitista. Toda mi vida me habían enseñado que los fuertes, los inteligentes, los educados, eran los dueños del mundo. Y aquí estaba este hombre, este Jesús de Nazaret, diciendo que el reino pertenecía a los que reconocían su propia bancarrota espiritual. Leí sobre el amor a los enemigos. Leí sobre la mujer adúltera a la que no condenó. Leí sobre la parábola del hijo pródigo. Por primera vez en mi vida, las palabras en una página no iban dirigidas a mi intelecto, sino que apuntaban directamente a mi corazón herido. Mis manos empezaron a temblar. Miré a mi alrededor, paranoico, asegurándome de que ninguna cámara de seguridad estuviera enfocando las páginas. Esa noche, cometí mi primer crimen. En lugar de catalogar el libro como material peligroso a destruir, lo deslicé dentro de mi maletín de cuero, entre mis notas sobre Hegel y mis expedientes académicos. Salí de la biblioteca con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los guardias de seguridad en la puerta pudieran escucharlo. Sentí el peso del libro en mi maletín no como una carga física, sino como si llevara una estrella de neutrones, densa y llena de energía incontrolable. Durante los siguientes 6 meses viví una doble vida. De día, era el respetado doctor Rostami, el pilar del escepticismo académico. De noche, cerraba las cortinas de mi apartamento, apagaba las luces principales y leía la Biblia a la luz de una pequeña lámpara de escritorio. Devoraba las escrituras con un hambre que nunca había sentido por ningún otro texto. Lo que más me impactó fue la persona de Jesús. No era simplemente un maestro moral. Él exigía ser el camino, la verdad y la vida. La resurrección dejó de ser para mí una imposibilidad científica y se convirtió en la única respuesta lógica al problema del sufrimiento y la muerte. Si Dios existía y si Dios era amor, entonces la muerte no podía ser el final. La lógica de la cruz, el inocente muriendo por los culpables, rompió mis defensas racionales. Lloré por primera vez en décadas, solo en mi estudio, dándome cuenta de que todo mi conocimiento era basura comparado con la excelencia de conocer a Cristo. Pero la fe, como el fuego, es difícil de ocultar. Comencé a cambiar. Mis clases, antes llenas de cinismo y desesperanza existencial, empezaron a tener un tono diferente. Hablaba de la posibilidad de la redención, de la ética del amor sacrificial, de la trascendencia. Mis estudiantes notaron el cambio. Algunos estaban confundidos, pero otros, aquellos con hambre en sus propios ojos, se acercaban más. Fue entonces cuando cometí el error que me costaría la vida, o eso creía. Seleccioné a un grupo de 5 estudiantes de posgrado, los más brillantes, los que yo creía que eran buscadores genuinos de la verdad. Los invité a reuniones privadas en mi casa los jueves por la noche, bajo la excusa de discutir filosofía comparada avanzada. Durante las primeras semanas, debatimos sobre ética y metafísica, pero gradualmente introduje los textos bíblicos sin decir su origen. Les leí las palabras de Jesús como si fueran de un filósofo anónimo. Vi cómo sus ojos se iluminaban. Vi cómo la esperanza nacía en sus rostros jóvenes y cansados. Finalmente, una noche de septiembre de 2020, puse la Biblia sobre la mesa y les dije la verdad. Les dije que el autor de esa sabiduría no era un filósofo muerto, sino el Dios vivo. 4 de ellos lloraron conmigo y aceptaron la verdad esa misma noche. Pero el quinto, un joven llamado K.B., permaneció en silencio. K.B. era mi estudiante favorito, un joven de mente afilada que yo veía como mi sucesor intelectual. Lo miré a los ojos y vi una sombra pasar por su mirada.
una mezcla de miedo y cálculo. Al final de la velada, me abrazó y me dijo: «Profesor, esto es lo más peligroso y hermoso que he escuchado». Le creí. Si estás disfrutando de esta historia y quieres apoyar nuestro contenido, este es el momento perfecto para hacer una pausa rápida. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo testimonios impactantes como este. Haz clic en el botón de suscripción y continuemos. 3 días después, la realidad de mi entorno me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Estaba en medio de una conferencia sobre la filosofía de la historia en el auditorio principal de la universidad. Había 300 estudiantes presentes. De repente, las puertas dobles del fondo se abrieron de golpe. Un escuadrón de hombres vestidos de civil, pero con la inconfundible aura de la policía de inteligencia, entró marchando. El silencio en el auditorio fue instantáneo y absoluto. El líder del escuadrón subió al estrado, me arrancó el micrófono de la mano y me golpeó en el pecho con un documento oficial. Farid Rostami. Ladró, su voz amplificada resonando en las paredes. Queda usted arrestado por crímenes contra la seguridad nacional, propagación de supersticiones sionistas y corrupción de la juventud. Miré hacia la multitud, aturdido. En la primera fila vi a KB. No me miraba con culpa. Me miraba con una fría satisfacción, la mirada de alguien que ha cambiado a su mentor por un favor político o una posición en el partido. En ese instante, entendí la traición de Judas de una manera que ninguna lectura teológica podría haberme explicado. Me esposaron frente a mis alumnos. Me sacaron a empujones del edificio que había sido mi hogar durante 30 años. No me llevaron a la estación de policía local, sino directamente a la prisión de máxima seguridad, al ala 209, conocida por albergar a presos políticos y de conciencia. El interrogatorio no fue como en las películas, fue peor. Fue una batalla psicológica lenta y metódica. Durante los primeros días no me golpearon. Simplemente me dejaron en una celda de aislamiento, un cubo de hormigón blanco sin ventanas, con una luz brillante encendida las 24 horas del día para que perdiera la noción del tiempo. Luego vinieron los interrogadores. Eran hombres educados, algunos incluso habían sido mis alumnos en el pasado. Se sentaban frente a mí con té y cigarrillos y me pedían que negara la divinidad de Cristo. «Doctor Rostami», decía uno con voz suave, «usted es un hombre de lógica. ¿Cómo puede creer en estas fábulas? Simplemente firme este papel diciendo que fue un error académico, un experimento mental que se salió de control. Diga que no cree que un carpintero judío es Dios y podrá volver a su cátedra. Podrá volver a sus libros». Era tentador. Mi mente racional gritaba que firmara. ¿Qué importaba un papel? Podía creer en secreto, ¿verdad? Pero cada vez que tomaba el bolígrafo, recordaba las palabras de Jesús. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No se trataba de orgullo. Se trataba de amor. ¿Cómo podía negar al único ser que me había amado lo suficiente como para morir por mí? No puedo negar la verdad, les dije con la voz ronca por la falta de agua. La verdad es una persona, y la he conocido. Cuando la persuasión falló, comenzó la brutalidad. No entraré en los detalles gráficos de lo que sucedió en las semanas siguientes, porque no quiero glorificar el mal. Pero baste decir que descubrí que el cuerpo humano es frágil, pero el espíritu, sostenido por Dios, es indestructible. Me rompieron costillas, me arrancaron uñas, me humillaron de formas que un hombre de mi posición jamás podría haber imaginado. Pero en medio del dolor, en la oscuridad de esa celda fría, sentí una presencia cálida. Recitaba los salmos que había memorizado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esas palabras dejaron de ser poesía y se convirtieron en mi oxígeno. 9 meses después de mi arresto, fui llevado ante el Tribunal Revolucionario. El juicio fue una farsa que duró menos de 15 minutos. No se me permitió abogado. Las pruebas en mi contra eran la Biblia confiscada en mi casa y el testimonio de KB. El juez, un clérigo de turbante negro y mirada severa, ni siquiera me miró a los ojos mientras leía la sentencia.
El acusado, Farid Rostami, ha confesado su apostasía al negarse a retractarse. Ha sido hallado culpable de librar guerra contra Dios. La sentencia es la ejecución en la horca. La fecha se fijó para el 14 de octubre. Me trasladaron al corredor de la muerte, una sección de la prisión donde el olor a miedo es tan penetrante que se te pega a la piel. La noche antes de mi ejecución, el miedo intentó devorarme. Soy un ser humano. Tenía terror al dolor, terror a la asfixia, terror al momento final. Imaginaba la cuerda alrededor de mi cuello, la multitud gritando, la oscuridad cayendo. Me acurruqué en el rincón de mi celda, sobre el suelo de piedra helada, y lloré. Señor, susurré en la oscuridad. Pensé que me salvarías. Pensé que habría un milagro como los que leí en el libro de los Hechos. ¿Es este el final? ¿He fallado? No hubo respuesta inmediata. Solo el goteo de una tubería lejana y los pasos de los guardias en el pasillo. Pasé las horas en una agonía mental, repasando mi vida, pidiendo perdón por mis pecados, tratando de aferrarme a la promesa de la vida eterna. Entonces, sucedió. Eran exactamente las 3 de la madrugada. Lo sé porque escuché el cambio de guardia a lo lejos y luego un silencio sepulcral cayó sobre la prisión. De repente, la temperatura en mi celda cambió. El frío húmedo y penetrante desapareció, reemplazado por un calor suave, como el de una tarde de primavera en los jardines de Shiraz. Abrí los ojos, que había mantenido cerrados en oración, y me quedé sin aliento. La celda no estaba oscura. Una luz que no provenía de la bombilla del techo, ni de la pequeña ventana enrejada, llenaba el espacio. No era una luz cegadora que lastimara los ojos, sino una luz dorada, líquida, que parecía tener sustancia. Y en medio de esa luz había un hombre. No necesitaba que nadie me dijera quién era. Su presencia emanaba una autoridad y una paz que aplastaban cualquier duda. Vestía una túnica sencilla, y aunque sus pies no tocaban el suelo sucio, parecía estar allí, sólidamente presente conmigo. Su rostro, oh, su rostro, no era el rostro de las pinturas renacentistas que había visto en los libros de arte. Era un rostro de un hombre de Oriente Medio, con rasgos fuertes, pero sus ojos contenían océanos de misericordia. Traté de levantarme, pero mis piernas fallaron y caí de rodillas. Farid, dijo él. Su voz no fue un sonido externo. Resonó dentro de mi pecho, vibrando en cada hueso, en cada átomo de mi cuerpo. Me llamó por mi nombre, el nombre que mi madre me dio, no el número de prisionero que me habían asignado. Mi Señor y mi Dios, logré balbucear con la frente pegada al suelo. Levántate, profesor, dijo con una ternura que me hizo llorar. Has enseñado a muchos sobre la búsqueda de la verdad. Ahora debes enseñarles sobre el hallazgo de la vida. Me levanté temblando. Él estaba allí, a 1 metro de mí. Podía ver las marcas en sus muñecas. Mañana es mi fin, Señor, le dije sintiendo la vergüenza de mi miedo. Tengo miedo. Jesús sonrió, y esa sonrisa disipó el terror como el sol disipa la niebla. La muerte no tiene dominio aquí. Tu hora no ha llegado, Farid. He cerrado los ojos de los que vigilan y he abierto las puertas de bronce. Sal. Ve al norte. Yo soy tu escudo y tu fortaleza. Antes de que pudiera preguntar cómo, la luz comenzó a desvanecerse, no oscureciéndose, sino absorbiéndose en las paredes, en el aire, en mí. Me quedé solo en la penumbra, pero la presencia permanecía. Y entonces escuché el sonido metálico más fuerte de mi vida. Clac, clac. La cerradura electrónica de mi celda, que solo podía abrirse desde la sala de control central, se soltó. La pesada puerta de acero se abrió lentamente hacia el pasillo, chirriando ligeramente. Me quedé paralizado por un segundo. ¿Era una trampa? ¿Un truco cruel de los guardias para dispararme por intento de fuga? Pero recordé sus palabras. Confía. Me puse mis zapatos desgastados y salí al pasillo. El corredor de la muerte suele estar vigilado por 2 guardias armados en cada extremo y cámaras cada 5 metros. Miré a la izquierda. El guardia estaba sentado en su silla, con la cabeza echada hacia atrás, roncando profundamente. Miré a la derecha. El otro guardia estaba desplomado sobre su escritorio, también dormido. Las luces rojas de las cámaras de seguridad estaban apagadas. Todo el sistema eléctrico parecía estar en pausa.
excepto las luces de emergencia que guiaban mi camino. Caminé. Caminé con el corazón en la garganta, pasando frente a celdas de otros condenados, orando en silencio por ellos. Llegué a la puerta de la sección, una puerta de barrotes reforzada. Estaba entreabierta. Seguí avanzando por los laberintos de la prisión que conocía vagamente por el día de mi ingreso. Cada puerta que debía estar cerrada estaba abierta. Cada guardia que debía estar patrullando estaba sumido en un sueño antinatural y profundo. Era como si un manto de sopor divino hubiera caído sobre toda la instalación. Llegué al patio exterior. Aquí era el punto más peligroso. Había torres de vigilancia con francotiradores y reflectores que barrían el patio constantemente. Me pegué a las sombras de la pared. Observé los reflectores. Estaban fijos, inmóviles, apuntando hacia el cielo o hacia el suelo, como si los operadores hubieran abandonado sus puestos. Crucé el patio corriendo, esperando el sonido de un disparo en cualquier momento. No hubo nada, solo el sonido de mi propia respiración y la grava bajo mis pies. Llegué a la puerta de servicio trasera, por donde entraban los camiones de suministros. Había un pequeño portón peatonal al lado. Empujé la manija. Se abrió. Estaba en la calle. El aire frío de la madrugada de Teherán golpeó mi rostro. Estaba fuera. Estaba libre. Un viejo coche Paykan de color blanco estaba estacionado justo enfrente de la salida, con el motor en marcha. El conductor, un hombre mayor con una barba blanca recortada, bajó la ventanilla cuando me vio dudar. «¿Profesor?», preguntó. Me congelé. ¿Era la policía secreta? «¿Quién es usted?», pregunté, listo para correr. «No lo sé muy bien», dijo el hombre pareciendo confundido. Estaba durmiendo en mi casa y una voz me despertó. Me dijo que viniera a esta puerta y esperara a un hombre que necesita ir a Tabriz. ¿Es usted ese hombre? Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Tabriz estaba al norte, hacia la frontera. Sí, dije, subiendo al coche. Soy yo. Lléveme, por favor. El viaje hacia el norte fue un borrón de tensión y milagro. Pasamos por 3 puestos de control policial en la autopista. En cada uno, el conductor simplemente saludaba y los oficiales nos dejaban pasar sin pedir documentos, como si fuéramos invisibles o conocidos de toda la vida. Llegamos a la región fronteriza 2 días después. Allí, a través de una red de contactos que el conductor conocía, resultó ser un cristiano secreto que había estado orando por una oportunidad de servir. Fui guiado a través de las montañas por contrabandistas kurdos que no me cobraron ni un centavo cuando vieron la paz que tenía. Crucé la frontera a pie, caminando por senderos de cabras cubiertos de nieve, con nada más que la ropa que llevaba puesta y la fe en mi corazón. Cuando puse un pie en suelo seguro, caí de bruces en la nieve y alabé a Dios hasta que no me quedó voz. Hoy vivo en una ciudad de Europa que no puedo nombrar por razones de seguridad. Ya no tengo mi cátedra universitaria. Ya no tengo mi apartamento de lujo ni mi biblioteca de miles de libros. Para el mundo académico, el doctor Farid Rostami desapareció, presumiblemente ejecutado o muerto en prisión. Pero nunca he estado más vivo. Ahora enseño en un seminario clandestino, formando a la próxima generación de líderes cristianos que llevarán la luz de vuelta a mi país. Escribo libros, no sobre filosofía muerta, sino sobre teología viva, que se distribuyen digitalmente a miles de buscadores en mi tierra natal. He perdido todo lo que el mundo considera valioso, mi reputación, mi riqueza, mi estatus, pero he ganado algo que ningún dictador puede confiscar y ninguna prisión puede contener. He ganado a Cristo. A veces me despierto a las 3 de la mañana no por pesadillas de la tortura, sino por la dulce memoria de esa luz en mi celda. Recuerdo la mirada de Jesús. Él no me salvó porque yo fuera especial o inteligente. Me salvó porque clamé a Él en mi quebrantamiento. Quiero hacerte una pregunta directa. A ti que estás escuchando mi voz. Quizás no estés en una celda de prisión física. Quizás tu prisión es una adicción, una depresión, un matrimonio roto o simplemente un vacío intelectual como el que yo tenía. Quizás tienes éxito, dinero y títulos, pero cuando apagas la luz por la noche, sabes que algo falta. La lógica humana te dirá que Dios es un mito. La razón te dirá que no hay esperanza. Pero yo soy un profesor de lógica que te dice que hay una realidad más profunda.
Hay un Dios que puede atravesar muros de hormigón y corazones de piedra. Si Jesús pudo entrar en el corredor de la muerte más seguro de Irán para salvar a un viejo profesor, ¿crees que no puede entrar en tu situación ahora mismo? No subestimes el poder de quien venció a la tumba. Él está a una oración de distancia. Este es mi testimonio, de la cátedra a la celda y de la celda a la libertad eterna. No sé cuánto tiempo me queda en esta tierra, pero cada respiración que tomo es un regalo de Él, y la usaré para decir su nombre. Suscríbete si crees que Dios existe.